quiero hablar, en esta noche les voy a hablar qué es la voluntad. ¿Y qué tiene que ver la voluntad con el quebrantamiento? Entonces, para que prestemos atención, porque el próximo domingo les voy a preguntar acerca de eso en el momento de devocional. Por eso dice Génesis capítulo 2, los versículos 15 y 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ciertamente morirás. Bueno, aquí hay algo que es bien importante, que tiene que ver acerca de la voluntad o de nuestra voluntad. La pregunta sería, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Entonces vamos a estar mirando rápidamente qué es la voluntad. Y hoy me voy a referir un poco a eso, porque en la voluntad tiene que ver, con mi voluntad tiene que ver si yo quiero quebrantarme o no, o si quiero entregar mi vida a Dios o no. Dice que la voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Esa es la voluntad. Es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Por eso, hermanos, debemos de tomar en cuenta que el hombre está en posesión de una voluntad libre. ¿Qué significa esto? Esto significa que es soberano, que tiene una voluntad soberana. Y no estoy hablando que es la misma soberanía, pues, de Dios, porque no es así. Entonces, lo que estoy mirando es la voluntad en el hombre, ¿cierto? Que esto significa que es libre, significa que es soberano, que tiene una voluntad soberana. Lo que él desaprueba no puede serle forzado, o lo que se opone no debe serle impuesto. Eso tiene que ver con el hombre. O sea que la voluntad libre significa que el hombre puede escoger o elegir lo que quiera. El hombre o la mujer. Estoy hablando de ambos, ¿cierto? Puede escoger o elegir lo que quiera. Porque no es un juguete, no es un juguete mecánico que otros hacen, lo que otros lo hacen funcionar. Y tampoco es una especie de marioneta que lo puede uno manejar como quiera. Porque nosotros no podemos manejar como nosotros querramos, ni inclusive a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ni a nuestros hijos. Ellos tienen una voluntad en la cual tienen su propia libertad de elegir o no. ¿Cierto? Eh, la voluntad controla vamos a mirar la voluntad controlada desde lo profundo del ser, de las cosas de nuestro interior y también del exterior que tenemos cada uno de nosotros. Dice que en el hombre no es gobernado o no es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que alberga un principio en lo abnegado, por lo cual determina sus actos, lo que uno hace y lo que quiere hacer. No es que fue que yo hice tal cosa porque me obligaron, sino fue porque quise, porque mi voluntad fue esa. Cuando uno le dice, mira con quién andas y te diré quién eres, pues bueno, ahí está la situación. Yo tengo que tomar una decisión si ser como la otra persona o no. Por eso, este era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre el hombre que Dios formó, el creador, ¿qué fue lo que hizo Dios con él?
Dice que formó el creador no era algo mecánico. Dios lo hizo con un ente moral y libre, con la facultad de elegir. Es decir, esto, esto se ve muy claro. Cuando Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay algo especial que es lo que vamos a mirar. De la forma en que Dios les puso el mandamiento al hombre, fue libre, fue muy libre. Respeto al qué, al libre albedrío que podremos tener nosotros los seres humanos. Solo lo persuadió y le hizo una advertencia, pero no lo obligó. Y eso fue lo que hizo Dios. Entonces es lo que debemos de tener en cuenta. Adán estaba en la disposición de obedecer o no obedecer, de comer del árbol prohibido o abstenerse de hacerlo. Pero tenía que ser Adán el que tomara la decisión. Pero él no quiso escuchar y comió desobedeciendo el mandamiento de Dios. A veces nos pasa a nosotros, mire que algo me llamaba a mí la atención, la reverenda Lina, cuando estaba predicando el domingo, decía, cuando estaba hablando acerca de Adán y de tomar decisión, escuchen, no sea de que está hablando de Noé, ella decía, escuchen, no se adelanten. Y cuando le preguntaba a Allison, recuerda que le preguntaba, le dijo, le estoy preguntando a Allison, por eso escuchen, no le estoy preguntando a todos, sino solamente a una sola persona. ¿Mm? Porque a nosotros nos pasa eso, porque queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos hacer esto. Por eso este hombre desobedeció lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Pero mire, Dios con todo el poder que tiene, él había podido impedírselo. Él le dio al hombre la facultad de decidir. Y a esto se llama libre albedrío o libre voluntad. Dios pone la responsabilidad de comer o no en el hombre para que él decida en su conformidad con su voluntad. Ningún obstáculo había entre ellos. Dios no creó a Adán, Dios no creó un Adán que fuera incapaz de pecar o no lo creó programado para no pecar. Eso no lo hizo Dios. Pues todo, de haberlo hecho de esa manera, lo hubiera hecho como, pues mecánico. Algo programado, ¿sí? No, le dio un libre albedrío para que pudiera tomar la decisión. O sea que él puede, por eso el ser humano tiene la voluntad de tomar decisiones si peca o no peca. Tomar la decisión si querer ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Mire que eso lo hacemos nosotros, a orar o no a orar o ir a la iglesia. No. Entonces cada uno tomamos esa decisión. Dios, a causa de la justicia, no quería forzar al hombre ¿a qué? A hacer lo que él quería. Porque el hombre, para que el hombre obedeciera a Dios, para que el hombre obedezca a Dios, requiere la voluntad de hacerlo, puesto en Dios nunca lo obliga. Él podía emplear varios medios para hacer que el hombre ceda su voluntad, pero es la ética de Dios, dejar que el hombre determine y haga su propia elección, porque de todo eso tendría que dar cuentas a Dios. O sea, el hombre y la mujer está formado para que tome sus propias decisiones. Pero algo importante es que debemos de tener en cuenta es que de nuestras decisiones, en nuestra voluntad, que
decisiones que tomemos, tenemos que entregarle cuentas a Dios. Por eso la voluntad es tan determinante en la vida del hombre y de la mujer que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. Escuchan bien lo que estoy diciendo, qué es lo que tuvo que hacer Jesús. Dice, Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. Y mira lo que nos dice Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque él era Dios, aunque era Jesús, pero aprendió la obediencia. Eso nos lo dice la misma palabra. Debemos tomar en cuenta entonces que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió al experimentar la obediencia entregando su voluntad. Recuerden ustedes en Mateo 26:39, en Mateo 26:39-42, o Marcos 14:26, o Lucas 22:42. ¿Recuerdan qué pasó ahí? Jesús dice, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la suya. Mira que aquí vemos muy claritamente, ¿cierto? Lo que pasó con el Señor, lo que pasó con Jesús. Él, él era Jesús y Dios lo había determinado para que muriera en la cruz del Calvario. Pero él realmente quería, él no quería. Y relata la Biblia que fue a orar muchas veces, fue al Monte de los Olivos a orar, y dice la Biblia que su sudor era como qué, como gotas de sangre. Y una de las palabras que dice, pasa de mí esta copa, porque qué era lo o sea, qué era lo que Jesús estaba haciendo. No quería morir, pero sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso, mis queridos hermanos, el obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad. Esto es importante. El obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad. Cuando se pone en riesgo el abandono de lo que más deseamos, entonces ahí es difícil obedecer mientras no sea confrontado. Dice, los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a la obediencia se dieron en el Getsemaní, en el monte de Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa que equivale al sufrimiento. Aunque la copa implicaba un sacrificio, era más importante ceder a la voluntad de Dios y entrar en obediencia. Y eso fue lo que hizo Jesús. Yo no quiero, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y mira, tremenda situación la que tenía que enfrentar, en la que enfrentó Jesús. Entonces, por eso, mira que no es fácil, a veces no es fácil decir, bueno, no, pues hagamos la voluntad de Dios. Pero bueno, para hacer la voluntad de Dios se requiere de mucho compromiso. Por eso dijo que el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos. Claro. Cuando no se tiene nada que perder. Cuando no hay nada a lo cual renunciar. Entonces, listo, vamos a obedecer. Qué difícil es la obediencia que implica la entrega de la voluntad, renunciando lo que más deseamos. Ahí está difícil, ¿cierto? Ahí es difícil obedecer, porque yo tengo que entregar mi voluntad a lo que más me gusta hacer, a lo que yo más deseo hacer. Y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque siempre la voluntad mía está siempre por encima de la voluntad de Dios. La obediencia tiene el valor cuando se pierde todo para ganar a Él.
para ganar a Dios. Oigan, esto es bien importante. La obediencia tiene valor cuando se pierde todo para ganarlo a Él, o sea, para ganar a Dios. Y aquí viene un ejemplo que es bien interesante, que sufrió el padre Abraham. Abraham no fue fácil para él obedecer. Cuando Dios le demandó la entrega de su hijo para Abraham, por obediencia diciendo a Dios, su voluntad entregó, por su voluntad entregó ¿a quién? A su hijo, dispuesto a perder su hijo. Pero ¿qué le tocó que hacer a Abraham? Someter su voluntad a Dios sabiendo que tenía que perder algo. ¿Y qué era lo que estaba perdiendo él? Su hijo. Pero se lo estaba entregando ¿a quién? A Dios, porque Dios era el que se lo estaba pidiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció a Dios y se lo entregó a Dios. Y mira lo que nos dice Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Pero hay una verdad que no debemos de olvidar. Y es, nada de lo que podamos por nada, dice, nada de lo que perdamos por causa de Dios se le puede llamar pérdida. Todo es ganancia. Está bien esta promesa. Nada de lo que perdamos por causa de Dios se le puede llamar pérdida. Todo es ganancia. A veces perdemos cosas porque estamos desobedeciendo a Dios. Perdemos un hijo, perdemos el trabajo, perdemos una bendición, perdemos, en fin, porque desobedecemos a Dios. Por esta causa, para entrar en obediencia, se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce como el quebrantamiento. Entonces, aquí es donde podemos empatar, ¿cierto? Por esta causa, por nuestra voluntad, entonces podemos mirar lo que es el quebrantamiento. Componentes de la obediencia, pero miremos primeramente unos componentes de la obediencia. Dice, o componentes de la voluntad. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Escuchen bien, hermanos. El domingo les voy a preguntar, la voluntad, los componentes de la voluntad ¿son qué? Decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos estos componentes deben de pasar. ¿Sabe por qué? Por un proceso que se llama quebrantamiento. Y tiene que ver con nuestra voluntad. ¿Qué decisiones voy a tomar yo para entregar mi voluntad a Dios, para que Él me quebrante? Los principios y el sistema del mundo son opuestos al sistema o a la voluntad de Dios. El sistema del mundo y de lo secular se gana ganando y se pierde perdiendo. Eso sucede en el mundo secular, ¿cierto? Se gana ganando y se pierde perdiendo. En Dios, cuando ganas, pierdes, y cuando pierdes, ganas a Jesús. A veces no, güey, que perdí, no, perdí un ser querido, no, lo que ganó, porque ese ser querido tal vez se fue al cielo.
no se fue al infierno. O si en algo he perdido por causa de Dios, después el Señor me lo va a devolver triplicado, ¿cierto? Por eso, mira lo que dijo Jesús. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, todo el que la pierda por causa de mí, la salvará. Lucas 17:33. Miren lo que dijo Jesús. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Hombre, ¿qué cosas tenemos que dejar nosotros del mundo para salvar nuestra vida? ¿Ah? ¿Qué cosas tenemos que entregarle nosotros a Dios para poder ganar nuestra vida? Por eso, ¿qué propósitos, qué decisiones, qué intenciones, qué gustos, qué deseos tengo yo que entregarle a Dios para poder ganar la salvación? Pero mire lo que dice la palabra, el mundo cero por cero es. El mundo cero por cero es cero. Nadie puede multiplicar en cero. Cero por cero da cero, ¿cierto? En Dios, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero lo que pasa es que yo estoy cansado, no quiero volver a la iglesia, es que ir por allá. Míralo, su voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad está lista para que Dios me tome y me quebrante, me despedace, me vuelva añicos por causa de Dios. Así tenga que sufrir. Eso lo está diciendo la palabra. El mundo y lo secular para tener hay que ahorrar. En el mundo secular, si usted quiere tener algo, tiene que ahorrar. En dar para Dios, en Dios para tener. Si usted quiere tener en Dios, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer? Tiene que dar. Pero Señor, ¿usted por qué no me da en las bendiciones o estoy enfermo? ¿Por qué? Hermano, pero si usted no, o hermana, si usted no le da a Dios, no le da ni siquiera su voluntad para que Dios lo tome y haga con usted lo que quiera, entonces, ¿qué más esperamos? Por eso dice que en el mundo y en lo secular para tener hay que ahorrar. En Dios para tener hay que dar. El mundo y lo secular y las cosas cuando se esquebrajan. ¿Y qué es esquebrajar? ¿Qué es? Romper y partirse en pedazos. ¿Ah? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si yo quiero un quebrantamiento, entonces, ¿qué es lo que tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios y dejar que Él me vuelva añicos? Por decirlo de esa manera, que me desquebraje, se parten, se rompen, pierden su valor. En Dios, mientras más te quebrajes, entre más te rompas, entre más te quebrantes, más vales para Él. Mira, que es bueno cuando ver una persona que está en oración, está entregando su voluntad a Dios, toda su vida a Dios, su trabajo, todo se lo entrega a Dios. Entonces, ahí donde dice que más vale para Él. Pero queremos hacer las cosas, queremos que las cosas se hagan en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia voluntad, no en la voluntad de Dios. Voy a dejar ahí. Y el domingo, en el devocional, voy a mirar qué es el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Pero para poder ser quebrantado, entonces aprendimos hoy que debo someter ¿qué? Mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Señora? Someter nuestros deseos, nuestras intenciones, ¿qué más es?
nuestros gustos, y eso lo hacemos por voluntad. Usted no se me meta en mi vida, que usted no tiene por qué, pero entonces si usted le entregó su vida a Dios, Dios lo va a hacer. Y para poder tener un quebrantamiento, según las escrituras, el término quebrantamiento es romper, aplastar, volver pedazos. Eso es. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo maravilloso en la cual nos acercamos a ti. Colocamos delante de ti, oh Dios, nuestra voluntad. Hemos aprendido que el mismo Jesús nos enseñó a someter nuestra voluntad al Padre. Cuando iba a ir a la cruz del Calvario, allí en Getsemaní, orando, le dijo al Señor, al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a entender sobre quién está mi voluntad. Hago lo que yo quiero. Dios no nos obliga, pero sí tenemos seguro que en las acciones, en todo lo que hagamos, tendremos que entregarle cuentas a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.